¿Qué tal? Hoy hablaremos de los adolescentes y el reconocimiento de sus derechos humanos y sus implicaciones. Como recordarán, la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que implícitamente incluía los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, se observó que las necesidades particulares de los niños debían estar especialmente enunciadas y protegidas. Así que en 1989 los dirigentes mundiales decidieron que debían de tener una convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cuidados y protecciones especiales que los adultos no necesitan. A esta convención se le conoce como la Convención de los Derechos del Niño, la cual es la proclamación más completa de los derechos del niño que se haya elaborado y es la primera en conceder a estos derechos la fuerza en derecho internacional. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, un adolescente es la persona que tiene entre 12 y 18 años de edad y está en la población de alta vulnerabilidad, porque es la etapa en donde existe una gran cantidad de deserción escolar, riesgos de salud, suicidio y pobreza. También corren el riesgo de verse expuestos a la explotación sexual, adicciones, embarazos prematuros y accidentes. Por eso es importante que tú, como adolescente, conozcas y reconozcas tus derechos y obligaciones, los cuales clasifiqué en bloques para una mejor comprensión. En el primer bloque abordaremos los derechos que tienes en la familia, entre los cuales destacan el derecho a no ser separado de tus padres, a vivir con tu familia y a ser parte de ella, a expresar tus opiniones sin represión, a no ser víctima de violencia, a ser protegido contra toda forma de explotación o abuso, a que te respeten tu intimidad. En caso de no contar con una familia, tienes derecho a ser adoptado. Y si cuentas con padres sustitutos o adoptivos, deben orientarte en el ejercicio de tus derechos. Otro bloque importante es el que te reconoce tus derechos en la escuela, como por ejemplo, el derecho a no ser discriminado por raza, origen, sexo, religión o discapacidad, a un trato igual, a una educación integral, continua, de calidad y sobre todo gratuita y que te sea útil para que te permita la incorporación a un trabajo digno. También tienes derecho a espacios para la cultura, la expresión artística y el deporte, a respetar, tolerar y solucionar de manera pacífica los conflictos. En la sociedad y en la vía pública tienes derechos y responsabilidades también. Por ejemplo, el proteger y defender los derechos de los demás, a la seguridad pública y que la autoridad trabaje dentro de los lineamientos de ley, a no ser agredido o sujeto de torturas u otros actos inhumanos o degradantes. También tienes derecho a solucionar conflictos de manera pacífica sin violencia. En caso de tener problemas con la justicia, también tienes derecho a un proceso legal y a un ambiente sano y limpio. Aunque seas menor de edad, también te corresponden derechos en el trabajo, como por ejemplo, el no trabajar si tienes menos de 14 años. Y si tienes entre 14, 15 y 16, pues lo puedes hacer, siempre y cuando sea con vigilancia y protección especial y autorización de tus padres o tutores. También tienes derecho a no trabajar en sitios dedicados a la venta de bebidas embriagantes, en lugares subterráneos, peligrosos o insalubres. A no laborar en actividades que superen tus fuerzas o después de las 10 de la noche. A no ser explotado o ser víctima de violencia y tratos inhumanos. Y a un horario para comer que te permita tiempo suficiente para cumplir con tu escuela, que es y debe ser siempre lo prioritario para ti en esta etapa. En la salud tienes derechos importantes que debes conocer, como el derecho a contar con información de salud y orientación sexual de manera oportuna y profesional, a ser protegido en tu integridad y contra el abuso sexual, así como a mantener tu mente y cuerpo sanos, a ser atendido en centros hospitalarios públicos en caso de requerirlo. Es importante mencionarles que si te pasa algo dentro de la escuela y no tienes servicio médico, cuentas con un seguro escolar que te ofrecen las autoridades por el simple hecho de ejercer
tu derecho a la educación. Y obviamente no podían faltar los derechos que más les agradan, es decir, en lugares de diversión y esparcimiento. Por mencionar algunos, están el derecho a un trato igualitario y a no ser excluido o excluida por tener alguna discapacidad, a no ser discriminado o discriminada, a tener a la vista los precios de los productos que te venden y también a la seguridad, ya que el establecimiento cuente con las medidas adecuadas para que no pongan en peligro tu integridad y tu vida. Bueno, como ya hemos visto, hemos hecho juntos un reconocimiento de tus derechos como adolescente. Derechos que te brindan la oportunidad de participar activamente en la sociedad. Porque cuando identificas tus derechos, tienes la oportunidad de hacerlos valer, apoyándote en instituciones facultadas por el Estado para ese propósito. Los derechos humanos te permiten actuar asertivamente en la toma de decisiones y, por tanto, asumir las consecuencias de tus actos y enfrentar el reto de ejercer y hacer respetar los derechos humanos. Si recuerdas y reconoces bien cuáles son tus derechos humanos, es importante recordar y reconocer también que las demás personas con las que convives tienen derechos como tú. Y si cometes alguna violación a los derechos de otra persona, pues tendrás que asumir tu responsabilidad y las implicaciones que trae consigo la violación a estos. Antes de despedirme, te sugiero que para la mayor comprensión de este bloque, consultes en el buscador de DHNet, www.dhnet.org.mx, los siguientes videos. Jóvenes por los Derechos Humanos, que te mostrará los 30 derechos de la Declaración Universal. O las cápsulas tituladas Tu Derecho a Saber. Y también vas a encontrar una interesante conferencia titulada El papel de México y su cumplimiento con la Convención de los Derechos del Niño. Y a usted, maestro o maestra, le propongo que de igual manera visite nuestra página donde puede encontrar algunas sugerencias sobre el tema del día de hoy. Sin más, agradezco su presencia, que tengan un bonito día.